Hola amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que me he demorado mucho para hacer este video sobre este meme, pero al grano, disculpa por ahí. Y vamos del tirón. Este meme esconde un lado oscuro. Para empezar, todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, que este meme se originó en Club Penguin, que es de esos juegos de antaño. Pero, ¿qué te diría si te digo que su origen tomó lugar mucho antes? De hecho, tiene un lazo muy grande con SimSim, algo bastante raro. Así como lo oyes. Este meme decodifica tus publicaciones en una base central. Para esa época que salió el meme, se decodificaron un montón de publicaciones. Todos sabemos que la gran mayoría publica cosas graciosas o sin sentido, pero es verdad que hay mucha gente que publicó cosas bastante raras. Cosas muy personales. Cosas cotidianas. Y es el lado oscuro de este meme. Pero lo que te hará sentir escalofríos es que esta inteligencia artificial cobró su primera víctima. Esta víctima estuvo observando una aplicación de alguien diferente. La publicación de un amigo. La aplicación la tendrás en pantalla, pero estará censurada por términos de YouTube. Luego de esta aplicación con un código indescifrable, por así decirlo, la persona cayó en shock y murió en ese instante. Las autoridades no declararon absolutamente nada, solo que en la pantalla se podía observar este meme con estas palabras. Lo raro y lo curioso es que esta víctima fue olvidada porque el meme pasó demasiado rápido. Pero es un caso real y verídico. Si te gustó el video, no es comentar y suscríbete en la parte de abajo. Y sabemos que todo esto es broma, así que bye bye, like, favoritos, crack. Campanita, tin campanita. Bye bye.